Bueno, chavales, vamos a reaccionar a el arma secreta del Atlético para sobrevivir entre gigantes. Amigo, el negocio de... Vamos para allá. El Atlético de Madrid es como David, pero peleando contra dos Goliaths. El fútbol español está dominado por Real Madrid y Barcelona, de eso no hay dudas, pero ¿qué tan lejos está el Atleti? En este video te voy a contar Sale con cómo el, hace el colchonero el para escudo competir antiguo, ¿eh? contra esas Este dos debe ser antiguo el potencias, de vídeo. qué Big manera fan. el conocido caso Atlético lo llevó al borde de la ruina y cuáles son los pasos que debe seguir para posicionarse como uno de los equipos más importantes del mundo. Bienvenidos al negocio del fútbol. La diferencia económica que existe hoy en día del merengue y el blaugrana para con los rojiblancos está más que clara. Mientras que el Atlético de Madrid facturó 364 millones de euros en la temporada 2022-2023, el Barcelona lo hizo por 800 millones y el Real Madrid por 831. Además, ya sabemos que la Casa Blanca rompió la barrera de los 1.000 millones en la temporada 23-24, con lo cual ambas potencias generan al menos el doble que lo de su competidor madrileño. Ahora bien, la realidad es que esa diferencia que existe actualmente era todavía más grande hace algunas décadas, tanto por los importantes problemas del Atlético a principios de los 2000 como por su gran recuperación en los años siguientes. Veamos entonces cómo fue esa evolución para después entender dónde están los grandes espacios con respecto a sus competidores. Probablemente el mejor lugar para empezar esta historia sea el 27 de junio de 1987. Grande, Aquel Jesús día, Gil. Jesús Gil y Gil, más conocido simplemente como Jesús Gil, se convirtió en El el nuevo Mafias. presidente del Atlético de Madrid. Gran parte de El la Mafias. consagración se debió al recordado fichaje de Paulo Futre, flamante ganador de la Copa de Europa con el Grande, Porto el año histórico. anterior. De esa manera, Gil comenzaría una larga presidencia que sería una verdadera montaña rusa tanto dentro como fuera del campo Es de como juego. a día de hoy, chavales, como si el Atlético fichase a día de hoy a Haaland. Porque en aquella época Futre era Jesucristo. Para que se den una idea, desde que asumió hasta que dejó el cargo en 2003, Sí, Drago, pasaron hoy se gana, hoy se 38 gana. Hoy debería entrenadores ser por el día. club. En algunas temporadas incluso rotando hasta 5 o 6 de ellos. Jesús llegó a declarar que para él, echar a un entrenador era como tomarse una cerveza. Podría echar 20 al año o hasta 100 si hace falta. Fuera del campo de juego, quizás el cambio más importante llegó en 1990. Aquel año se emitió la nueva ley del deporte en España que obligó a todos los clubes de primera y segunda división que tuvieran pérdidas económicas a convertirse en sociedades anónimas deportivas. Los únicos que no cayeron en esa falta fueron Barcelona, Real Madrid, Athletic y Osasuna. Los No, demás, hostia, Athletic Osasuna no lo incluido, sabía. pasaron a ser un ASAD. La normativa entró en vigencia el 1 de julio de 1992. Lo interesante es que la misma indicaba que aquellos clubes que no cubrieran un capital mínimo requerido, es decir, un aporte económico para saldar las mismas pérdidas que lo habían llevado a ser un ASAD, serían relegados a la segunda división. En el caso de los colchoneros, la cantidad que se necesitaba eran unas 2.000 millones de pesetas, que serían alrededor de 14 millones de euros. En primer lugar, se abrió la puerta a los mismos socios, anteriores dueños del club, para que fueran comprando las acciones de la nueva sociedad y así cubrir ese monto. Apenas 112 millones de pesetas fueron recaudadas por esta vía, es decir, menos del 6% del monto requerido. Llegado el último día para ingresar los fondos, todo indicaba que el Atlético descendería por no tener el dinero. Sin embargo, faltando minutos para las 12 de la noche, aparecerían Jesús Gil y Enrique Cerezo, A soltar la vicepresidente pasta. por aquel entonces, como los grandes salvadores del club con avales de préstamos por los 2.000 millones de pesetas que necesitaban. Estos papeles fueron aceptados por el ente regulador y así consiguieron que el Atleti permaneciera en primera división. Al día siguiente, el club pasó a llamarse Atlético de Madrid Sociedad Anónima Deportiva. Jesús Gil continuó como presidente, con la única diferencia que ahora junto a Enrique Cerezo poseía más del 90% de la institución, aunque esa maniobra financiera de último momento le traería increíbles dolores de cabeza años más tarde. El gran problema fue que técnicamente el dinero nunca ingresó al club. Los depósitos habrían hecho la cuenta personal de Gil y 48 horas más tarde, ya con la aprobación de la permanencia, él mismo los devolvería a los bancos. Es decir, un préstamo express únicamente enfocado en cubrir, en los papeles, las obligaciones económicas del club. 7 años más tarde, en 1999, la Audiencia Nacional comenzaría una investigación sobre esta maniobra, conocida justamente como caso Atlético. La acusación era que tanto Jesús Gil como Enrique Cerezo habían realizado una apropiación indebida, es decir, se adueñaron del club mediante un mecanismo fraudulento que fue justamente el que les acabo de describir. Como parte del proceso judicial, el 21 de diciembre de ese mismo año, la institución fue intervenida, destituyendo a Jesús Gil como presidente y designando a un administrador temporal. Dada la precaria situación del club, esta persona avanzó con grandes recortes que impactaron directamente el rendimiento dentro del campo de juego. Meses después de la intervención, el 12 de abril para ser exactos, el mando fue devuelto a Jesús Gil y su equipo, aunque las acciones del club, es decir, la propiedad, seguía bajo
custodia, por lo que estrictamente no era suyo por aquel entonces. Finalmente, en 2003, 4 años más tarde de empezar la investigación, la Audiencia Nacional declaró culpables tanto a Jesús Gil como a Enrique Cerezo, otorgando una condena de 2 y 1 año de cárcel respectivamente. Sin embargo, meses después, el Tribunal Supremo de España dejó sin efecto este resultado, dado que el caso había prescrito para cuando la Audiencia Nacional comenzó a investigarlo en 1999. Esto significa esencialmente que había pasado demasiado tiempo entre el hecho, que es la maniobra que cometieron en 1992, y cuando se comenzó a investigar, el momento. Probablemente el día que el Atleti comenzó su gran recuperación fue el 23 de diciembre de 2011. Previo a festejar la Navidad, Diego "El Cholo" Simeone se convertiría en el nuevo entrenador del club. Si hubo una decisión acertada 2011, de Enrique Cerezo desde que asumió Navidad el mando de la 2011. institución en 2003, definitivamente fue esta. En su primera temporada completa al mando del equipo, Buen regalo los nos choleros hizo la vida en terminaron 2011. terceros en la liga Joder, local y por volvieron a Navidad. clasificar a la Champions League. El impacto económico de esto al año siguiente fue tremendo, mientras que la facturación Mira, durante mira qué las 3 rayada, temporadas anteriores promediaba en los 110 millones de euros, en la de 2013-2014, participando de la competencia europea y alcanzando la final, fue de 170 millones, es decir, un aumento cercano al 50% de una temporada a la otra. Para suerte del club, esa campaña no fue algo de una única vez. Si bien hasta la actualidad solo alcanzó una final más de Champions en 2016 y otro título local en 2021, el equipo siempre formó parte de la máxima competencia europea, y esto fue la piedra fundamental para su crecimiento a lo largo del tiempo. Verán, aun con el pobre desempeño que tuvieron en la temporada 22-23, quedando fuera en la fase de grupos, el club se aseguró unos 61 millones de euros. Esta cifra representó casi el doble de lo que recibió quien más obtuvo por la Europa League, que fue el Manchester United con 32 millones. Y ni hablar si lo comparamos con los españoles que... Para que veas, chavales, o sea, aunque te eliminen en primera ronda de Champions, ganas mucho más que si ganases la Europa League. O sea, es Claro, por eso el rayada. objetivo del Cholo todos los años es sí o sí meterse en Meterse. Champions, porque esto, él es consciente de que el Atleti, si hubiese seguido con ese flow de Europa League, Europa League, Europa League, no hubiese llegado nunca No. Que mira, es que el al doble, nivel en el que está. ganas el doble aunque te eliminen en primera ronda. Sí, sí, claro. participaron de ese torneo. El Betis Lo cual adjudicó creo que apenas está un poco 19 mal hecho, también te millones, digo, y el ¿eh? Real Sociedad unos 17, es decir, ambos menos de un tercio de lo del Atlético. Obviamente, si luego de clasificar a la Champions el equipo rinde bien, el monto se Por eso incrementa Sevilla está donde está. significativamente. El Inter de Milán, por ejemplo, finalista en aquella edición, se llevó más de 100 millones de euros, es decir, una diferencia de 40 millones con los 60 que acumuló el Atleti por no pasar la fase de grupos. De todas maneras, lo repito, el mayor aporte económico del Cholo fue nunca dejar de jugar la Champions. Esto es así no solo porque genera un ingreso estable a través de los premios del torneo, sino también porque tiene fuertes implicancias en el resto de las vías de facturación. El hecho de que el Atlético forme parte del grupo de clubes que siempre están en Champions le permite posicionarse mucho mejor a nivel marca. Eso después se traduce en acuerdos comerciales sustancialmente más significativos. Lo podemos ver claramente en el crecimiento de su facturación. Al Yayo le han empezado a dar datos ya y generaba se ha vuelto loco. 304 millones de euros y en la temporada 21 Ha dicho, bueno, chavales, me voy, que ya tengo bastante con las clases en el colegio, claro. De 630% en 18 años. La mayor parte de eso vino justamente por lo que ingresa de manera directa por la Champions y la mejoría en sus acuerdos comerciales. Ahora bien, también es cierto que el Atleti ha invertido a lo largo del tiempo para mantener ese nivel deportivo y seguir desarrollando la institución. Lo interesante es que para conseguir eso utilizó una herramienta que no tienen el Real Madrid y el Barcelona, la posibilidad de vender pequeñas partes del club. Que esto lo que está pasando ahora, que tanto Atlético como muchos equipos están vendiendo El colchonero partes. puede emitir nuevas acciones, Bueno, ahora lo recaudando así los fondos necesarios. Si bien hasta 2014 las familias no sé si va a ser un Gil y Cerezo problema a tenían futuro. cerca del 90% de la institución, a partir de allí fueron otorgando distintos porcentajes para ingresar dinero al club. El primero de ellos llegó el 22 de enero de 2015, cuando el inversor chino Wang Jianling, a través del grupo Wanda, desembolsó 45 millones de euros para quedarse con alrededor del 20%. El dinero fue utilizado en gran medida para continuar con la construcción del estadio, que se inauguró en la temporada 2017-2018 y llevó el nombre Wanda Metropolitano. Aunque, vale aclarar, la aparición de la marca en el nombre del estadio significó otros 10 millones de euros extra por temporada. Luego, en 2017, llegó el turno del israelí Idan Ofer. Este otorgó 50 millones para adquirir el 15% del Atleti a través de su empresa Quantum Pacific. Un año más tarde, el inversor también compraría las acciones del grupo Wanda, que por situaciones económicas particulares de la empresa tuvo que vender su participación en el Atleti. Es importante
importante notar que esta última transacción no generó dinero extra para el club, ya que simplemente se trató de un cambio de dueños y no de la emisión de nuevas acciones. Si esto no quedó del todo claro, no se preocupen que nos entusiasmamos con la idea del curso sobre inversiones en el fútbol y ya empezamos a trabajar en él. Allí explicaremos en profundidad todo este tipo de cosas. Si viajamos a 2021, con el gran impacto negativo de la pandemia, los directivos decidieron volver a recibir inversiones. Recordemos que cada vez que esto sucede, los actuales dueños, principalmente la familia Gil y Cerezo, disminuyen el porcentaje que tienen de la institución. En este caso se trató del fondo de inversión Ares Management, quienes desembolsaron 120 millones de euros para hacerse con el 24%. Finalmente, hace unos meses se confirmó un nuevo aporte de 50 millones proveniente tanto de Ares Management como de los propios Miguel Gilmarín y Enrique Cerezo. En total, desde 2015 hasta la actualidad, el club recibió 265 millones de euros a través de distintas rondas de inversión. Al día de hoy, si bien no tenemos el dato exacto, la composición de los dueños del Atlético de Madrid sería la siguiente: 32% está en manos de Miguel Gilmarín, 28% es de Idano Fer, 26% de Ares Management, 12% de Enrique Cerezo y el restante 2% en manos de algunos socios. Pero fíjate que perro, el Miguel Ángel Gil, que para que el resto no sea mayoritario a él, sabe qué parte dar y qué no, ¿eh? El que me deja muy sorprendido que solo tenga un 12% es Enrique Cerezo, que es el presidente. Es la marioneta. Y porque no puede tener menos. Sí, ¿no? A ese ya se la pela, ¿eh? Se la pela totalmente. Y aquí el que manda es Miguel Ángel Gil. El otro es la marioneta. Se ve claramente. Y otros inversores minoritarios. De todas maneras, más allá de la posibilidad de conseguir capital vendiendo pequeñas partes de la institución a nuevos dueños, lo importante al final del día siempre termina siendo la capacidad del club de generar dinero. El financiamiento tiene que pensarse como algo de una única vez para poner la máquina en marcha. Lo importante es cuántos ingresos puede generar esa máquina. Y la realidad es que aquí el Atleti todavía tiene un largo recorrido por hacer si quiere competir con las potencias de España. Como vimos al principio, mientras que los colchoneros facturaron 364 millones de euros en la temporada 22-23, el Barcelona lo hizo por 800 millones y el Real Madrid por 831. Vaya rayada, tío. Es que también es verdad que jugando con estos números es casi imposible llegar a algo, ¿eh? Es que la gente, claro, no es Y el Real Madrid consciente de que mira esto. No, es que es una rayada. Que a lo mejor este vídeo tiene un año. ¿Cuánto tiene el vídeo? No, es de hace una semana. Ah, no, un mes. Hace un mes. Ah, bueno, vale, pues entonces no sé por qué pone el antiguo escudo. Pero eso es de la temporada 2022-2023. Pero bueno, aunque sean las estadísticas de la 22-23, ahora que haya crecido a 3,70 millones, a lo mejor esta, o 3,80. Que le como triplican, mucho. el resto le triplica, tío. Es que es una barbaridad. Mira contra lo que estamos compitiendo, tío. 800 Sí. millones de euros y 831 millones de euros. Es una fumada histórica esto. Una fumada. Veamos entonces dónde están las grandes diferencias para después analizar qué debe hacer el Atleti para recortarlas. Para esto nos servirá analizar por separado cada una de las vías de ingresos que tienen los clubes: el estadio, los derechos televisivos y los acuerdos comerciales. Comencemos por el estadio. Esta fuente de facturación le aportó unos 60 millones al Atlético, significando el 16% del total conseguido en la temporada. Si bien el club dio un gran salto con la inauguración del nuevo recinto en 2017, el número representa menos de la mitad que los 122 millones del Real y un tercio de los 166 millones del Barcelona. Según reportes de la UEFA, mientras que el equipo culé genera 91 euros por cada fanático que visita el recinto y el merengue lo hace por 83, el colchonero promedia unos 49 euros. Esto, sumado a la diferencia en la capacidad de los recintos, es lo que termina explicando el camino que todavía tienen por recorrer. La gran pregunta es si el club está dispuesto a eventualmente aumentar el precio de las entradas o de los productos y servicios que ofrecen en el estadio. Pasemos ahora a los derechos televisivos. Aquí los dos grandes factores son la liga local y su desempeño a nivel europeo. Con respecto a la liga, hoy el Atleti se lleva cerca de 120 millones de euros al año, quedando un poco por detrás de los 160 que promedian tanto el Real Madrid como el Barcelona. Si vamos al plano europeo, como ya hablamos previamente, la clasificación a la Champions y un posterior buen desempeño es clave para las cuentas a fin de año. Mientras que los cuartos de final que consiguieron en 2021-2022 les brindó unos 98 millones de euros, no superar la fase de grupos en la temporada 22-23 disminuyó la cuenta a unos 63 millones.
Aún así, de nuevo, la gran catástrofe sería no participar de la competencia, ya que la Europa League otorga menos de la mitad de lo que recibieron en la última temporada. En total, la televisión le aportó 182 millones al Atlético y representó el 50% de todos sus ingresos, siendo la vía de facturación más importante que tienen. Aún así, el número es menor a los 222 millones del Barcelona y a los 306 del Real Madrid. Finalmente llegamos a la tercer gran vía de ingresos, los acuerdos comerciales. Y ciertamente aquí está la gran diferencia entre el Atlético de Madrid y los líderes españoles. El colchonero acumuló unos 122 millones por esta fuente, significando el restante 34% de su facturación. La cifra se queda increíblemente corta si la comparamos con los 403 millones del Real Madrid y los 412 del Barcelona. Noten que aquí estamos hablando de casi el triple en términos relativos y casi 300 millones en términos absolutos. Estos acuerdos explican 3/4 partes de la ventaja que tienen por sobre el equipo dirigido por el Cholo Simeone. Los acuerdos más importantes del colchonero son con Ryanair y Nike. La aerolínea árabe aportaría unos 40 millones de euros al año para aparecer al frente de la camiseta. Además, recientemente se confirmó que será la nueva marca en el estadio, por lo que el monto final en los próximos años sería un poco más elevado, proyectándose alrededor de los 50 millones por temporada. El contrato con Nike, por otro lado, quizás sea la mayor cuenta pendiente del club. Si bien los datos no son oficiales, se cree que paga apenas unos 15 millones por año para vestir a los colchoneros. Digo apenas porque tanto el Real Madrid como el Barcelona reciben arriba de los 100 millones por parte de Adidas. O sea, ¿me están tomando el pelo o qué? O sea, ¿cómo el Atlético de Madrid recibe 15 millones de euros por parte de Nike y le da 100 millones al Barça? A ver, sí, los del Atlético están bien de la cabeza como para aceptar esto. Vamos, no sé. No entiendo, pero a mí me ofrecen esto, sabiendo que al otro le están ofreciendo 100 millones, es que yo ficho por Capa o por el que haga falta. Pues fíjate que aún así, el Barça para renovar por Nike les ha apretado, como están necesitados de pasta, Claro. les ha apretado, pero no te puedes hacer una idea que el acuerdo nuevo con Nike creo que les iban a pagar como un 50% más casi, ¿eh? Y el Atleti mira lo que recibe, tío. Este Qué contrato barbaridad. del La colchonero renovación fue tiene que ser firmado en mucho más. Puede ser que sea un 2014 y contrato tiene antiguo. vigencia Mira. hasta 2026. Un punto interesante es que ese En acuerdo se 2026 cerró termina. antes de que 2026 comenzara se la viene. era Simeone y los buenos resultados deportivos. Claro, por lo que claro, claramente el es que club ese debe contrato es de sentirse antes. bastante en Sí. este sentido cuando renueven en 2026. Aún así, la distancia económica que existe con el Real Madrid y el Barcelona es sustancial. ¿Cuánto? Y renovar Páralo el un acuerdo con segundo, Nike Adri. no la eliminará. ¿Cuánto crees que debería pedir a día de hoy el Atleti por a Nike? A Nike o al que entre, pues sí, unos 100 millones, ¿no? ¿Crees que podemos pedir lo mismo que Barça o Madrid? Sí, yo creo que sí. Además, ahora mismo, Yo a creo día que de 100 hoy, no, pero 80 mínimo tendríamos que pedir. a día de hoy se te mete Puma, en plan, para hacerle frente a Nike, Adidas, Barça y Madrid, y yo creo que Puma es capaz de dar 100 millones. Y el Atleti ya vestido de Puma. O sea, quiero decir, pueden jugar la baza nostálgica los del Atleti para decir, oye, fichamos por Puma, que fueron los de la famosa camiseta de Marbella que lo petó tanto. Y a nivel de diseño es mucho mejor que Nike, seguro. Sí, porque Nike es que es para reventarles. El Muchas Atlético veces. quiere recortar de verdad esa brecha en los próximos años. El mayor trabajo está por hacerse en el área comercial. En este sentido, al final del día, conseguir mejores acuerdos con las marcas depende del alcance global y cuántos fanáticos tenga alrededor del Pues te mundo. vaya palazo Algo que nos haya claramente metido ese Robert mucho León en tiempo el chat, construir. Aún Así os va mantener pensando los que sois lo buenos mismo que Madrid y resultados y Barça. No, seguir no. peleando Yo por por eso he los dicho que trofeos 100 más quizás no, pero importantes 80 es sí una podríamos parte llegar a clave de la pedir. receta para que el Atleti algún día esté en el Sabemos mismo que son nivel mastodontes, económico que los grandes Lo que pasa es que equipos es del mundo. No olviden suscribirse. un poco contradictorio, Robert, que nos pidan que compitamos con Madrid o Barça. O sea, ahí hay no lo digo por ti, pero hay un discurso que es un poco doble moralista por parte de mucha gente, no me voy a meter si son de Barça o Madrid, en el que piden que el Atleti deje de ir de humilde, deje de ir de víctima y compita con Madrid y Barça, y luego en cuanto pasan este tipo de cosas, enseguida decir, no, claro, pero no sois Madrid o Barça, claro, es que no lo somos. Pero es que eso es lo que solo lleva diciendo años, que si no lo somos, que podemos competir cuando Barça o Madrid están mal, pero a día de hoy, ¿has visto el presupuesto? No, 364 eran Sí. contra 800 y pico No, millones. nos triplicaban. Es una fumada histórica, entonces es imposible, claro que sí que es imposible. No, es muy difícil a día de hoy. La parte buena de lo que está haciendo el Cholo es que poquito a poco Se va metiendo en Champions, que es lo que... va mejorando.
O sea, cuando el equipo lo cogió el Cholo, ¿qué tendría de presupuesto? 100 millones. Pues ahora va en 300 y pico, cerca de los 400. Pues ojalá que dentro de unos 10 años pues estemos casi a la par, si esto sigue así, que Madrid o Barça, o cerca por lo Y muy menos. importante el trabajo que hace el Cholo temporada tras temporada de quedar siempre, por lo menos entre los 3 primeros. O sea, que es súper, que como habéis visto en el vídeo, es súper importante Es muy clasificarse para importante. Champions. O sea, es que es el 40-50% de ingresos vienen de ahí. También generan mucho más sus camisetas a nivel mundial, seguro, eso seguro. Eso segurísimo. Claro. Porque, claro, tú te vas a Uganda y hay un niño con una camiseta del Madrid o del Barça. O sea, eso 100%. O del United, puede ser también, ¿no? No pueden pagar lo mismo por una camiseta del Atlético y el Barça. Ahí fíjate que no estoy de acuerdo. O sea, tú no puedes poner diferentes precios. Creo que todos los equipos de fútbol tienen el mismo precio para las camisetas, ¿no? Si no Sí, me sí, equivoco. casi todos. Pero Ahí, también depende ahí de las no, claro, ahí marcas. ya no depende. Ahí ya entiendo que será una cuestión, no sé si de tanto de marketing como de contabilidad pura y dura, no lo sé. Pero lo mismo deben valer. Creo, ¿eh? Y la Creo. pregunta que ha hecho Kevin de 12 años de contrato con Nike, mal plan, ¿cómo lo ves? Porque es verdad que a día de Es que en hoy, su día era buen plan. claro, en su día era buen plan. Es que en su día el Atleti, claro, los que hemos conocido al Atleti en segunda división, 10 con el equipo millones, hecho una mierda, que te ofreciese Nike 15 millones, es que te permitía prácticamente hacer un fichaje de los que el Atleti no se podía ni permitir en ese momento, ni soñar, ni de lejos, ¿me claro. entiendes? De hecho, creo que la situación del Atleti mejorará mucho cuando renueven el contrato con Nike o con Sí. quien sea. O sea, creo que la situación. Ahí creo que va a haber un saltito de calidad bueno. Creo. Ojalá. Y quizá no sea un contrato tan largo como el ahora, ¿sabes? Quizá lo vas renovando cada 2 o 3 años, como está haciendo el Barça, ¿sabes? Seguro, 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 seguro. Seguro.